Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Quiero contarles que hoy es un día muy particular. Hoy, si vamos a lo global, bueno, en Estados Unidos hay elecciones. Hoy concluye el periodo de elecciones. Aquí se acostumbra a el voto anticipado. Hoy es el día final y seguramente en las últimas horas del día estaremos conociendo ya quiénes serán los beneficiarios de la opinión pública del voto del soberano, el voto del ciudadano. Y por ser un día tan especial para la democracia, para la libertad, en un país que evidentemente hace gala de esa libertad, estamos dándonos un verdadero lujo. Es un orgullo para mí, es un motivo de satisfacción decirles que vamos a conversar con una personalidad realmente extraordinaria. Será porque yo lo aprecio, será porque él tiene todos los méritos para que sea así. Usted seguramente lo conoce y si no lo conoce, esperemos que usted pueda acceder en esta nota que vamos a hacer con el doctor Armando Rivas, un repaso de lo que fue su vida, de lo que hace actualmente. Me estaba contando que está a punto de preparar un nuevo libro y ya tiene no sé cuántos, pero es un verdadero lujo darle la bienvenida al doctor Armando Rivas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Y yo contento de estar acá. Realmente, y para mí es un lujo que tú hayas venido aquí. El doctor Armando Rivas es cubano de nacimiento, pero en algún momento de su vida, de joven, viajó a la Argentina, se hizo ciudadano y se convirtió en diputado nacional. Así de sencillo. A partir de ahí comienza una serie de historias en su vida, donde se ha convertido en uno de los, yo diría, uno de los hombres más sabios en el análisis de la política internacional, un hombre que es abogado, escritor, poeta, cantante. Bueno, ¿qué más puedo contar? Un montón de cosas. Y fundamentalmente para mí, dos cosas. Buen amigo y un rector de la orientación respecto de lo que podemos ubicar como la política, pero que está compuesta por un montón de capítulos como la democracia, como la libertad, como, bueno, todas esas cosas que hacen precisamente honor a lo que se denomina en un todo la democracia, que en muchos países, Venezuela, Bolivia, Argentina en algún momento en los últimos años, carecieron de ese valor tan elemental como es la libertad. Armando, gracias por venir. Gracias por invitarme. Sabés que hoy estamos expectantes, todavía es muy temprano, vamos a tener los primeros resultados, seguramente avanzada la noche tendremos la tendencia y luego tendremos quiénes serán los que fueron elegidos por el pueblo. Tu visión, ¿cómo ves este día tan especial? No sé, yo creo que los Estados Unidos no cambian demasiado. Sin los Estados Unidos este mundo no existiría. Y eso es una de las cosas que se desconoce, porque nos enseñan lo contrario. Hay un libro de este hombre de Václav Havel que dice que se llama la obsesión antiamericana. Se acusa a los Estados Unidos de imperialistas en el mundo cuando fueron los que terminaron con el imperialismo en el mundo. Se ignora que si hubiera sido por los europeos seríamos nazis o comunistas. Pasó en la Segunda Guerra Mundial algo que no había pasado nunca. Los países que perdieron la guerra ganaron la libertad. Entonces, sí. Es una frase que te he escuchado en otras oportunidades decir. Sí, bueno, yo me repito. Sí.
porque las ideas que cambiaron al mundo son una sola. Exactamente, todo gira ahí, en Sí, sí. ese concepto. Es evidente que Estados Unidos está viviendo un tiempo de enfrentamientos políticos, no una guerra, pero sí la dialéctica de la oposición, la dialéctica del oficialismo, están chocando, están como rechazándose mutuamente de una manera un poco exagerada respecto de lo que es la historia de los Estados Unidos. De lo que ¿Cómo lo fueron ves? los Founding Fathers. Ajá. Y bueno, hay que leer a los Founding Fathers nuevamente, que tienen una conciencia clara de lo que era el mundo, porque uno de los errores es confundir el rule of law con la democracia. Explícalo. Los americanos, hay una frase que señalo de Hamilton que dice, una ambición peligrosa subyace bajo la especiosa máscara del celo por los derechos del pueblo. Cuando los derechos son del pueblo, ni tú ni yo tenemos derechos. Los derechos claros fueron los que explicitó primero Locke y los pusieron en práctica los Founding Fathers. Dos derechos fundamentales eran el derecho de propiedad y el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Este es un hecho fundamental, ¿no?, que hoy está un poco confundido porque el socialismo se ha apropiado de la política y destruido la economía. Pero no hay como llorar por los pobres para hacerte rico y crear más pobres. Esto es lo que está pasando en Europa. Por eso hace 10 años que no crece, porque cuando se aumenta el gasto público al 50% del Producto Bruto o se supera como en Francia, cae la inversión porque se está violando el derecho de propiedad, ¿no? Y cuando cae la inversión, naturalmente cae la tasa de crecimiento económico, porque una de las grandes confusiones del mundo es confundir a Estados Unidos con la Europa continental. Y como dijo Ayn Rand, la filosofía política franco-germánica y la angloamericana son tan diferentes como el día y la noche. Te diría que de la angloamericana surgió la libertad y de la franco-germánica el totalitarismo, que yo el totalitarismo lo llamo la racionalización del despotismo, porque a todos nos han enseñado una cosa curiosa, que es que la libertad surgió con la Revolución Francesa, cuando lo que surgió fue el totalitarismo, que fue, como dije antes, la racionalización del despotismo. O sea, se sustituyó a Dios por la diosa razón, con Robespierre y Rousseau a la cabeza. La gente ignora que hasta hace 10, 100 años, 200 años, el mundo vivía como vivía Jesucristo. Eso fue un shock. Nada más que 200 años. Nada más que 200 años. El mundo vivió como vivía Jesucristo. Esto lo escribió William Bernstein en un libro que se llama The Birth of Plenty, o sea, el nacimiento de la abundancia, y lo explicita. Y creo que es muy importante conocer, porque lo importante es saber qué fue lo que nos permite vivir en este mundo, que lo tomamos por dado y todavía descalificamos el sistema que lo produjo, porque la demagogia está vigente a través del socialismo. O sea, la igualdad es la mentira del siglo. Yo digo que si fuera Madame Roland, que en la Revolución Francesa, cuando la iban a matar, dijo, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Yo diría ahora, igualdad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y rescato lo que dijo Popper. Dijo, buscaba la igualdad hasta que me di cuenta que en la búsqueda de la igualdad se perdía la libertad y después no había igualdad entre los no libres. Bueno, filosofía pura. ¿Sí? Armando,
En la actualidad, en Estados Unidos, se vive un clima de confrontación política. Esa confrontación un poco por el mensaje, por las formas, por el estilo de un presidente que a veces se muestra un poco agresivo. ¿Eso puede lesionar la democracia o simplemente son desencuentros ocasionales y aportan al debate o aportan a la libertad de expresión y que al fin y al cabo no va a romper nada? ¿Es así o puede verse de otra manera? Mira, yo creo que es como todo, si se puede hacer algunas políticas erróneas, no cabe la menor duda que se pueden hacer. Pero en la medida que no se rompa este, el sistema es determinante. Y la Argentina y Cuba son dos ejemplos para esto. Cuba, cuando llegó Fidel Castro, era el país más adelantado de América. Y no porque nosotros fuéramos geniales, sino teníamos el sistema por ósmosis, por la relación con los Estados Unidos, ¿no? Y la Argentina tuvo la sabiduría que a partir de las ideas de Alberdi, tomaron el camino de los Estados Unidos y en 50 años pasaron de ser uno de los países más pobres del mundo a estar entre uno de los países más ricos del mundo. Y llegó Perón y bueno, y aquí estamos, ¿no? Porque el sistema es determinante. Y esto es importante porque esto no es un problema de la cultura. Si fuera la cultura, no habría posibilidad de cambiarse. No, los americanos, hasta que hicieron la Constitución de 1787, estaban tan atrasados como los latinoamericanos, ¿no? Y les costó trabajo hacerlo y lo escribió Catherine Dirke Bowen en un libro que se llama The Miracle of Philadelphia. ¿No? Es decir, pero lo que sí no cabe la menor duda es que lo que lograron es que en 100 años convirtieron a los Estados Unidos en el país más rico del mundo y un ejemplo para el mundo. Esta es la realidad de lo que, esta es la realidad, y la otra realidad es que esto se desconoce, porque casi te diría que no. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron la Revolución Francesa. La americana no la conocíamos en Cuba. Y ni qué decir de Inglaterra, que hizo un cambio también en su historia, porque era uno de los países más atrasados de Europa cuando estaban los Tudor, y después se hizo la Glorious Revolution, regido por las ideas de Locke, de John Locke. Y esto produjo la llamada Revolución Industrial, que también proyectó en Inglaterra en el mundo. Pero los que llevaron a sus últimas consecuencias esas ideas, que son las ideas que están en Locke, Hume, que dijo, no podemos hacer nada por cambiar la naturaleza humana. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar la situación y las circunstancias. Y esa situación y circunstancia es el sistema del rule of law. Y no es la democracia, imagínate. Ya Aristóteles, hace 2500 años, dijo que la democracia destruía la república, porque cuando el pueblo se hace monarca, viola la ley, se hace déspota, y desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido. Tú me retrotraes a la época de los bárbaros, ¿no? Más o menos. Bueno, es que parece que el barbarismo fue universal por claro, su... Pero esos bárbaros, con ese barbarismo, para nombrar los dos aspectos, uno el concepto y el otro la sociedad bárbara. Ahora, ¿la estamos repitiendo ahora en algunos países, por ejemplo? No, yo creo que lo que pasa es que hay muchos países no al mismo nivel, me refiero. No han aprendido cuál es el sistema el sistema de la búsqueda de la propia felicidad, que fue trasladado efectivamente por
Adam Smith cuando escribió La mano invisible. Ujú. Y dijo, él, en la búsqueda de su propio interés, ha demostrado que fácticamente hace más por la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. Ujú. Nunca he visto mucho bien público hecho por los que pretenden actuar por el bien público. Y el problema básico que está teniendo esto que llamamos Occidente, que yo digo que es una falacia, porque no hay nada más diferente en la historia que la historia de Europa y la historia de los Estados Unidos, Mm. ¿no? Eh, para acercarnos un poco a la actualidad que vivimos, Mm, nosotros, que nos toca este tiempo, tú vives en Argentina, sí, fuiste diputado nacional en Argentina, sí, ejercés tus actividades en Argentina, un país que era, bueno, el futuro del mundo prácticamente en algún momento, sí, ¿no? Estuvimos casi cabeza a cabeza allá por los años 40 y pico con Estados Unidos, sí, sí, en capacidad de creación de empleo, capacidad de riqueza. Bueno, sí, hoy, inmigrante, e incluso un país de inmigrantes, sí. Eh, Estamos ante una realidad muy triste, de acuerdo a la información que nos llega, de un país totalmente desintegrado políticamente, enfrentado entre las distintas formas, corrupto y pobre. ¿Cómo ves, cómo podés describir hoy esa Argentina que leemos todos los días en los diarios y no podemos creer que la Argentina que hemos transitado, que yo he vivido tantos años? Mira, The Economist hace poco escribió un libro, un artículo en la revista The Economist que se llamó The Argentine Parable, Ujú, la parábola argentina. ujú, Dice, no se puede entender que un país que a principios del siglo XX tenía un ingreso per cápita mayor que el de Francia, Italia y Alemania, esté en la situación que está y sean los propios argentinos los que desconozcan que fueron Perón y Evita los que lo destrozaron. Y el peronismo es, el primero fue el fascismo original, porque lo trajo Perón al final de la guerra, cuando ganó las elecciones en el 45, ¿no? Y después de eso ha estado para aquí, para arriba y para abajo, pero sin salirse del hecho de la importancia que tiene el Partido Peronista en la Argentina durante todo este tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando llegaron los Kirchner, aumentaron el gasto público del 23% del Producto Bruto al 45% lo del duplicaron. lo duplicaron. Y lamentablemente Macri, que te digo, es amigo mío, yo jugaba al tenis y al bridge con él, Sí. ¿verdad? Que tiene buenas intenciones, en lugar de bajar el gasto, lo subió. Y mi estimación es que el año pasado, en el 2017, el gasto llegó al 52% del Producto Bruto. Y creo que hay un error de confusión de creer que la inflación es el problema y el problema es el nivel del gasto. Y Ujú. lo escribió Friedman, que dijo, lo que importa no es el déficit, lo que importa es el nivel del gasto, que lo paga la sociedad o con impuestos, con inflación Ujú. o con deuda. ¿Tú se lo explicaste esto a Macri en algún momento? No, no he tenido oportunidad porque después que se hizo presidente no he Sí, podido verlo. exacto, Y sí, lo lamento porque creo que tiene buenas intenciones, sí. quería cambiar la cosa y está enfrentado realmente con el tema que enfrenta, pues, la demagogia del peronismo. Sí, la demagogia, la corrupción y la Sí. inhabilitación que tienen cada uno de los dirigentes. Pero él ha corregido mucho el tema de la visión de Argentina en el Sí, mundo. sí, Por eso hoy tiene el apoyo del Fondo Monetario. apoyo. Sí, sí. Para muchos es una catástrofe. No, pero no, no. Ese apoyo es importante. Lo que es más importante es que se den cuenta nuevamente de lo que te dije antes, de que el problema no es monetario, sino Ujú, fiscal. ujú. Y lo escribió Alberdi. ¿Sabes lo que dijo Alberdi? Dijo, hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco,
porque Alberdi era un genio. Ujú. Y es increíble que en la Argentina prácticamente se le ignora. Sí, en la Argentina en ningún momento de estos días que vivimos se hace alusión, se hace referencia, en ningún momento a- a a- hombres como Juan Bautista como Alberdi, Juan Bautista Alberdi. creador de nuestra Constitución Nacional. Exactamente. Y sin Urquiza no hubiera habido Argentina. Ujú. No, y no, esto no ¿Y se... cómo, cómo vivís el día a día en la Argentina tú? Tú particularmente. Me refiero a todo lo que se dice, ¿no? Hay inseguridad, hay pobreza en las calles, hay violencia, hay arrebatos, robos, asesinatos. Es como que se Sí, pero eso desvirtuó está pasando. totalmente el país que conocíamos. Pero eso está pasando en todas partes del No, mundo. de acuerdo, pero no le En la, pasaba a la Argentina. en la Argentina hay lugares y lugares, ¿no? Donde yo vivo no tengo esa preocupación en general. Pero está Este, sucediendo en todo el país. no, creo que es uno de los lugares donde está peor la situación. En Rosario, no sé por qué. Bueno, sí, Rosario, el conurbano bonaerense, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, Este, es realmente una cosa, entre la pobreza y entre los hechos delictivos, la corrupción, la droga, es realmente sí, pero no nos increíble. engañemos. El problema de la pobreza es otra de las confusiones del mundo. La pobreza no la resuelve el gobierno, sino el sector privado. Ujú. Y la prueba es que Pero los Europa... mecanismos para que todo eso tenga coherencia, lo debe manejar el Estado, No, con sus no, leyes, con sus reglamentos, pero con su control. Ok, por supuesto, nadie discute, pero cuando tienes un Estado que gasta el 52%, imposible, ya lo estás violando. imposible, imposible. Francia tiene un 56% de gasto público, 56% del Producto Bruto. Italia el 50%, Europa no crece, porque ya te digo, la idea de la falacia de la igualdad es la que está tomando el poder, Ujú, ¿no? Y lo que hace es hacer más desigualdad. ujú. Este, Armando, tú fuiste diputado, ya lo dijimos. Me querría remontar a tu época de diputado nacional. Hoy día, en la Argentina, estoy hablando de la Argentina particularmente, esto se repite en varios países, pero hablando de Argentina, es como que todos aquellos representantes del pueblo, o la gran mayoría, viven de la corrupción. ¿Cómo era en tu tiempo? ¿Había esas ocasiones? ¿Era cuestión de cada uno? ¿Era que, mira, pero yo no, yo creo que el problema de la corrupción más grave es el nivel del gasto. pero han defalcado el Yo no, país? yo, y El último gobierno de los Kirchner sí, no, pero, se ha robado todo. sí, bueno, Eso pero es, eso es no, pero por corrupción. eso es corrupción, pero el problema más grave fue que aumentaron el gasto público y lo duplicaron. Claro, porque hacían negocio con Eh, eso. Una esta- obra que costaba 1 millón, le ponían 5 millones y se llevaban entre este, los 4 restantes entre los dos y si grupos. no, de acuerdo, pero el hecho cierto fue el aumento del gasto público. Eso fue gasto público. Este, esta- y esto es lo que hay que aprender y como te digo, lo escribió Friedman sin haberme leído a mí, porque yo hace 40 años escribí un artículo que decía, prefiero un gasto más bajo con un déficit más alto que un gasto más alto con un déficit más bajo. Ujú. Este, esta es la realidad. ¿Cuántos libros escribiste, Armando? Mira, tengo cerca de 22 libros más o menos. Mm. Y Todos están vigentes, todos se encuentran no, en las bibliotecas, hay algunos que me cuesta trabajo, que se Ajá. agotaron y no se han, pero hay algunos que son importantes. Uno de ellos está escrito en inglés Ujú. y lo consigues en Amazon, que se llama The Rule of Law, Ah, sí, sí, sí. The Path of Freedom. Eso está en inglés. Ese está en inglés. Ujú. Y ahí mismo también tienes otro que se llama
entre la libertad y la servidumbre. Donde No, si algo, vamos a hacer títulos, hay un montón de libros tuyos, sí, con sí, títulos y con contenido sumamente actualizado y sí, vigente sí, todavía, sí, ¿no? no, por supuesto. ¿Seguís cantando? Y cuando me dejan, sí, el To- otro día, porque tú sabes que me dieron este premio En en México. México, pues primero di una conferencia y después canté My Way. Ah, una estrofa de My Way, ¿cómo es? And now the end is near, and so I face the final curtain. Michael se está regocijando con esta nota y digamos, este momento tan lindo que podemos compartir contigo. Pero te digo de verdad, creo que lo que estamos hablando no es la Argentina solo, No, el mundo es está el mundo pata para arriba. confundido porque se ignora el sistema que cambió el mundo y no solo se ignora, sino que además se descalifica, porque Marx está presente vía Edward Bernstein, que escribió un libro que se llama Las condiciones del socialismo, donde en discusión con Lenin dijo, al socialismo se puede llegar sin revolución y democráticamente. Y lamentablemente tenía razón, porque como había dicho Aristóteles hace 2500 años, dijo, tengan cuidado que los pobres siempre van a ser más que los ricos. Armando, muchísimas gracias por estar aquí en Miami, por visitar en TV Radio Miami, por darme a mí personalmente este lujo de entrevistarte. Ya unas cuantas notas hemos hecho, Sí. pero es un lujo para mí, realmente. No, pero para algo... mí también, yo me alegro mucho porque de hacerlo, porque este tema que está hablando me parece fundamental para Una gran saber dónde contribución. estamos, porque, como digo, hay dijo Séneca, para el que no sabe dónde va no hay viento favorable. Y yo añadí, y para el que no sabe dónde está y por qué está donde está, difícilmente sepa dónde quiere ir. Armando Rivas, realmente horas se podrían ocupar para charlar con él, para conocer toda la sabiduría que este hombre tiene, que ha construido en su vida. Una vida notable, una vida que pasó desde la política, el arte, la cultura, la música. Él escribió muchos libros, ya lo dijimos. Realmente un verdadero lujo haberlo tenido aquí en TV Radio Miami. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti por invitarme. Vamos a la pausa, espero que usted haya disfrutado esta nota y la guarde para repetirla varias veces. Hacemos la pausa y volvemos.